Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde desciframos todos los secretos de tus series y celebridades favoritas. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha generado ríos de tinta y un sinfín de suspiros, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí lo sé, han pasado meses desde que se separaron, pero la llama de la curiosidad sigue ardiendo con fuerza, ¿verdad? Y hoy vamos a intentar apagar esa sed de información, o quizás avivarla un poco más. No se preocupen, no vamos a inventar chismes ni a difundir rumores infundados. Lo que vamos a hacer es analizar declaraciones, entrevistas, gestos y miradas para tratar de entender qué piensa realmente Kerem Bürsin sobre Hande Erçel después de todo este tiempo. Antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones y verdades a medias, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance y todo lo que les gusta saber sobre el mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Kerem Bürsin. Un hombre que ha cautivado corazones con su talento, su carisma y por supuesto, su atractivo innegable. Y Hande Erçel, una belleza que ha conquistado la pantalla con su talento y su inigualable presencia. Juntos fueron una pareja de ensueño, una fantasía que se hizo realidad gracias a la magia de la televisión, más específicamente a la serie Sen Kalkapm o Love is in the Air como la conocemos por aquí. Su romance traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Sus fotos juntos eran un boom en redes sociales, sus apariciones públicas desataban la locura entre sus fans, y su amor parecía ser inquebrantable. Pero como en toda buena historia, hubo un giro inesperado. De repente el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su separación impactó a todos y dejó un vacío en el corazón de sus seguidores. Desde entonces hemos estado buscando pistas, analizando cada palabra y cada gesto de ambos para tratar de entender qué pasó y, sobre todo, qué sienten el uno por el otro. Hoy nos centraremos en Kerem. ¿Qué piensa realmente de Hande después de la ruptura? ¿La guarda rencor? ¿La extraña? ¿Guarda algún sentimiento especial por ella? Para responder a estas preguntas, vamos a revisar algunas entrevistas que ha dado Kerem en los últimos meses. Si bien no ha hablado abiertamente sobre su relación con Hande, ha dejado entrever algunas cosas que nos pueden dar una idea de sus sentimientos. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre las relaciones pasadas, Kerem dijo algo muy interesante: creo que todas las relaciones, incluso las que terminan, dejan una huella en ti. Aprendes algo, creces como persona. Y es importante recordar los buenos momentos y agradecer por las experiencias compartidas. Esta declaración, aunque genérica, nos da una pista de que Kerem no guarda resentimiento hacia sus exparejas, incluyendo, presumiblemente, a Hande. Parece ser una persona que valora las experiencias vividas y que aprende de ellas. Pero profundicemos un poco más en esta declaración. ¿Qué significa crecer como persona en este contexto? Podría significar que Kerem ha madurado a raíz de la relación, que ha aprendido más sobre sí mismo y sobre lo que busca en una pareja. También podría indicar que ha identificado áreas en las que necesita mejorar para futuras relaciones. La frase agradecer por las experiencias compartidas sugiere que, a pesar de la separación, Kerem valora el tiempo que pasó con Hande y los recuerdos que crearon juntos. No lo ve como un capítulo cerrado con rencor, sino como una etapa importante de su vida. Otro indicio que podemos analizar es su actitud en las redes sociales. Si bien ninguno de los dos se sigue en Instagram, Kerem nunca ha borrado las fotos que tienen juntos. Esto podría significar que no quiere borrar esa parte de su historia, que valora los momentos que compartieron. O quizás simplemente no le da importancia a ese tipo de detalles. Es difícil saberlo con certeza. Sin embargo, en la era digital, borrar fotos en redes sociales puede interpretarse como una declaración contundente. El hecho de que Kerem las haya mantenido sugiere una actitud más conciliadora y menos dramática. Podría ser una forma de preservar la memoria de la relación sin alimentar falsas esperanzas o generar controversia. También es importante considerar que Kerem y Hande son figuras públicas con una gran base de seguidores. Borrar fotos podría interpretarse como una falta de respeto hacia sus fans, quienes apreciaron la relación y la vivieron de cerca.
Pero más allá de las declaraciones y las acciones en redes sociales, creo que lo más importante es observar su lenguaje corporal. En algunas entrevistas, cuando le mencionan indirectamente a Ande, su rostro se ilumina ligeramente y su voz se suaviza. Son pequeños detalles que podrían indicar que aún siente algo por ella. El lenguaje corporal es un indicador poderoso de las emociones subconscientes. Es difícil falsear o controlar completamente las reacciones físicas, como el cambio en el tono de voz, la dilatación de las pupilas o la sutil modificación de la expresión facial. Si Kerem muestra una reacción positiva al escuchar el nombre de Ande, esto podría ser una señal de que aún guarda afecto por ella, o al menos un recuerdo agradable de su relación. No obstante, es crucial ser cautelosos al interpretar el lenguaje corporal. Podría ser simplemente una reacción natural al recordar una persona importante en su pasado, sin que necesariamente implique un deseo de retomar la relación. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones basadas en observaciones superficiales. No podemos leer la mente de Kerem ni saber con certeza lo que siente. Pero sí podemos analizar las pistas que nos ha dado y tratar de armar el rompecabezas. Y aquí es donde entra en juego la interpretación de los medios de comunicación. Numerosos portales de noticias y revistas del corazón han analizado cada movimiento de Kerem y Ande después de la separación, buscando señales de reconciliación o nuevos romances. Algunos han afirmado que Kerem está devastado por la ruptura, mientras que otros sugieren que Ande está lista para seguir adelante. Estas interpretaciones suelen estar sesgadas por el deseo de generar titulares y atraer clics, por lo que es importante tomarlas con pinzas. La verdad es que solo Kerem y Ande conocen la verdadera historia detrás de su separación y sus sentimientos mutuos. Además, hay que considerar el contexto en el que se desarrolló su relación. No olvidemos que se enamoraron en el set de una serie, rodeados de cámaras y bajo la presión de las expectativas del público. Esto, sin duda, debió haber afectado su relación. El romance en el set de filmación puede ser un arma de doble filo. Por un lado, la convivencia diaria, la conexión emocional a través de los personajes y la adrenalina de la actuación pueden crear un ambiente propicio para el enamoramiento. Por otro lado, la presión mediática, la falta de privacidad y la dificultad para separar la realidad de la ficción pueden poner a prueba la relación. En el caso de Kerem y Ande, su relación se convirtió en un fenómeno global, con millones de fans siguiendo cada paso de su romance. Esta presión constante seguramente influyó en su dinámica y contribuyó a las dificultades que enfrentaron. También es importante recordar que ambos son jóvenes y que están en un momento de sus vidas en el que están explorando, creciendo y aprendiendo. Es posible que simplemente se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro, al menos no en ese momento. La juventud es una etapa de autodescubrimiento y crecimiento personal. Las prioridades, los objetivos y las expectativas cambian a medida que uno madura. Es posible que Kerem y Ande hayan descubierto que sus caminos se estaban separando, que tenían diferentes visiones para el futuro o que necesitaban espacio para explorar sus propias identidades. La decisión de separarse, aunque dolorosa, podría haber sido la más madura y responsable para ambos. Independientemente de las razones de su separación, lo que sí podemos afirmar es que su relación dejó una marca imborrable en ambos y en sus fans. Fueron una pareja que inspiró a muchos y que nos hizo creer en el amor verdadero, aunque solo fuera por un tiempo. La magia que Kerem y Ande irradiaban juntos era innegable. Su química en la pantalla era palpable y su conexión fuera del set era evidente. Lograron crear una fantasía romántica que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su relación se convirtió en un símbolo de esperanza y amor, demostrando que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Aunque su historia llegó a su fin, el impacto que tuvieron en sus fans perdurará por mucho tiempo. Ahora bien, pasando a otra perspectiva, también hay que tomar en cuenta el lado profesional de las cosas. Ambos son actores muy talentosos y es probable que, independientemente de sus sentimientos personales, quieran mantener una relación cordial por el bien de sus carreras. En la industria del entretenimiento, es importante mantener una buena imagen y evitar conflictos públicos. La reputación es un activo valioso en el mundo del espectáculo. Los actores, directores y productores dependen de su imagen pública para conseguir trabajo y mantener su base de fans. Un escándalo o una controversia pueden dañar seriamente la carrera de una celebridad. Por lo tanto, es comprensible que Kerem y Ande quieran evitar cualquier conflicto público y mantener una relación profesional cordial, incluso después de la separación.
Por lo tanto, es posible que veamos a Kerem y Andy interactuando en eventos o proyectos futuros. Esto no necesariamente significaría que están volviendo a estar juntos, sino simplemente que están siendo profesionales y que están dejando atrás el drama del pasado. La industria del entretenimiento es un mundo pequeño. Es probable que Kerem y Andy se crucen en eventos, alfombras rojas o incluso en proyectos cinematográficos o televisivos. Sería poco profesional e incluso perjudicial para sus carreras evitarse por completo. Mantener una actitud cordial y respetuosa es la mejor manera de demostrar madurez y profesionalismo. Esto no implica necesariamente que exista una reconciliación romántica, sino simplemente que están dispuestos a dejar atrás el pasado y seguir adelante con sus vidas. En definitiva, ¿qué piensa realmente Kerem Bürsin sobre Hande Erçel? Creo que es una pregunta difícil de responder con certeza. Pero basándonos en las pistas que hemos analizado, podemos concluir que probablemente guarda un buen recuerdo de su relación, que valora los momentos que compartieron y que no guarda rencor. Es posible que aún sienta algo por ella, pero también es probable que haya aceptado la realidad de su separación y que esté enfocado en su futuro. La verdad es que los sentimientos humanos son complejos y contradictorios. Es posible que Kerem sienta una mezcla de emociones hacia Hande, incluyendo cariño, nostalgia, respeto e incluso un poco de tristeza. Sin embargo, es probable que también haya aceptado que la relación no funcionó y que está decidido a seguir adelante con su vida, tanto personal como profesional. Lo que sí es seguro es que ambos son personas talentosas y exitosas que seguirán brillando en la industria del entretenimiento. Y, quién sabe, quizás algún día sus caminos se vuelvan a cruzar. Solo el tiempo dirá. El futuro es incierto y las posibilidades son infinitas. Quizás Kerem y Hande se reencuentren en el futuro y descubran que están destinados a estar juntos. O quizás sigan caminos separados y encuentren la felicidad con otras personas. Solo el tiempo revelará lo que el destino les tiene reservado. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y que la verdad solo la conocen ellos dos. En resumen, hemos explorado las declaraciones de Kerem, su lenguaje corporal y su actitud en redes sociales para tratar de entender qué piensa realmente de Hande después de su separación. Hemos llegado a la conclusión de que probablemente guarda un buen recuerdo de su relación y que no guarda rencor, aunque es posible que aún sienta algo por ella. También hemos considerado el contexto en el que se desarrolló su relación y el lado profesional de las cosas. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem aún siente algo por Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance y todo lo que les gusta saber sobre el mundo del espectáculo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.